Dragon Ball Daima es una serie complicada. A menos de un año desde que terminó, parece que ya fue olvidada por el público. Según los datos de Google Trends, las búsquedas de la serie después de su final se desplomaron. Actualmente hay mucha más gente hablando de Super, que su último producto animado salió en 2022. A pesar de ser el último proyecto de Toriyama, darnos nuevas transformaciones, de tener un cliffhanger para una nueva temporada y generar cientos de discusiones por el canon, a día de hoy parece que a nadie le importa. Así que, vamos a ver cómo una serie, aún teniendo el nombre de Dragon Ball, terminó cayendo en el pozo de la irrelevancia. Bienvenidos a Sirut. Me gustaría decir que los problemas empiezan directamente con la serie, pero no, tenemos que remontarnos hasta su anuncio, porque desde ahí la serie fue presentada de muy mala forma. Pongámonos en contexto, ya se sabía que Dragon Ball tendría un panel especial en la New York Comic Con para hablar de nuevos proyectos de la franquicia. Había distintos rumores de lo que podría revelarse: un remake de la serie original, el regreso de Super y el más sonado, el que en ese tiempo conocíamos como Dragon Ball Magic. Cuando empezó el panel, lo primero que se mostró fue una recapitulación de toda la historia de la serie, desde Dragon Ball clásico hasta Super Hero. Con un tráiler así, no era extraño pensar que iban a anunciar la secuela de Dragon Ball Super, pero esas expectativas se destruyeron cuando apareció el castillo de goma. En este caso, no es que podamos culpar a Toei. Después de todo, es normal que para un tráiler de aniversario hicieran un recorrido de toda la historia de la franquicia, pero el resultado de esto fue que muchos vieron con malos ojos a Daima por hacerlos creer que venía la saga de Moro y ser algo que nada que ver. Ahora, esto es solo la previa al anuncio de la serie. Lo que es el tráiler en sí, no es que se viera mal, pero daba la sensación de un GT 2.0, más concretamente en su arco menos querido, enfocado mucho más a niños de lo que ya fue el anime de Super. En la misma presentación darían una sinopsis de la serie, la cual no es que ayudara demasiado. ¿Por qué? Pues bueno, algo que ha caracterizado a la mayoría de tramas actuales de la franquicia es tener algo que llame mucho la atención desde el segundo uno. Con la batalla de los dioses era el propio regreso de la serie y una nueva transformación. De ahí siguieron cosas como tener de vuelta a Freezer, un Goku malvado, canonizar a Broly o que ahora Gohan y Piccolo serían los protagonistas. Podemos hablar largo y tendido de si todo eso estuvo bien ejecutado o no, pero de que llama la atención, lo hace. Pero Daima no tenía nada que fuera un gancho inmediato. La premisa era que personas importantes del reino demoníaco se enteraron de la muerte de Dabura y por miedo a los protagonistas decidieron volver los niños, nada más. La trama iba a ir sobre explorar otros mundos para recolectar las esferas del dragón, nuevamente, como en GT, cuando esa serie tuvo que dejar la aventura de lado para volver a algo más parecido a Z por el mal recibimiento, por lo que no es que generara muchas esperanzas ver algo así otra vez. Debido a esto, mucha gente decidió que no le daría una oportunidad a la serie pasara lo que pasara, y obviamente, si menos gente ve la serie, menos gente va a hablar sobre ella. Antes te mostré cómo estaba la popularidad de Daima desde su final, pero si volvemos más atrás para compararla con Super en su momento, podemos ver que ni en su mejor momento Daima estuvo siquiera cerca de competir con lo que fue Super. Pero hay algo que no cierra. Todo producto nuevo de Dragon Ball tiene su buena dosis de hate al inicio. Super Hero desde su primer tráiler fue crucificada por muchas personas porque no les gustó el estilo 3D de la película, y hasta los que no les desagradaba cómo se veía preferían el estilo de la peli de Broly, pero aún con eso cuando salió fue un gran éxito, además de gustarle mucho a los fans. ¿No podía pasar lo mismo con Daima en su salida? Sí, pero aquí comienzan los problemas dentro de la propia serie. El primero que todos notamos fue el pésimo ritmo que tenía. Al inicio quizás no era tan notorio, más allá de abusar del recurso de perder las naves y de hacer chistes sobre que Goku tiene hambre, la trama no se sentía del todo estirada. Quizás algunos chistes o situaciones se alargaban de más, pero aún era tolerable. Es a partir del capítulo 9 donde el ritmo se comienza a caer a pedazos, ya que en este mismo lo único importante para la trama son los últimos 2 minutos con la creación de Majin Buu. El resto es una subtrama innecesaria de unos random intentando robar la esfera, cosa que se repetiría más adelante, siendo que los capítulos del 13 al 16 tuvieron un aporte prácticamente nulo a la serie. De nada nos sirvió ver un capítulo sobre un planeta de tipos gigantes. En el capítulo 14 lo único relevante es que Neva cuenta la historia de los Namekianos y que él creó a los World.
escena que solo dura un minuto. El 15 es solo una pelea vacía y aburrida con NPCs y el 16 es lo mismo, pero con personajes que al menos tienen nombre. 5 capítulos, prácticamente una cuarta parte de la serie en la que solo se dedicaban a dar largas para no hacer avanzar la trama de la forma más aburrida posible. Pero ok, dejemos esos capítulos malos de lado, al menos el resto de la serie debe tener picos de calidad altos, ¿verdad? Pues no, y para esto vamos a compararla con Dragon Ball Super. Creo que estaremos de acuerdo en que su anime está lejos de ser perfecto, pero a su vez, entre todas sus sagas tiene muchos momentos increíbles. Goku cuando se enteró que Black mató a Milk y a Goten, Vegeta intentando ser un buen padre a su manera con Trunks del futuro para despedirse de él al final de la saga con la confianza de que ahora será capaz de proteger su nueva línea temporal. Roshi dando todo de sí en el torneo y casi muriendo, la única escena en la que Goku ha llorado desde que se reencontró con su abuelo. Sí, para nada todas las sagas de Super son buenas, de hecho, las que mencioné tienen varios problemas, pero consiguen tener grandes momentos que se quedaron en la mente de todos. Daima intenta generar momentos así, pero no le sale. Glorio, que todos sabíamos que iba a traicionar a los protas para luego hacerse bueno. Nunca supimos por qué ayudaba a Arinzu y su relación con ella no estuvo lo suficientemente trabajada para que se sintiera el golpe emocional del personaje. Deges intentó ser un plot twist interesante de un joder, me revelo, y a nadie le importó porque no conocimos nada a su personaje, ni supimos por qué actuaba así. Goma, el gran enemigo final, solo sirvió para hacer una esponja de daño a la que le pudieran pegar hasta llegar a los 20 capítulos. Es hasta risible que su diseño termine siendo prácticamente un Jiren 2, y que ese saco le quede grande, porque Jiren no es un personaje muy bueno, pero por lo menos sirvió para desarrollar la temática del torneo, la confianza, tanto en otros como en ti mismo. Lo vemos cuando está a punto de ceder contra Freezer, y es capaz de recuperar su convicción por el apoyo de sus compañeros. No es lo mejor del mundo, pero es algo. Goma no tiene nada de eso, no tuvo un intercambio significativo con los protas ni antes, ni durante, ni después de la pelea, es un personaje totalmente vacío. Lo mejorcito que hubo fueron los Majin, que sí, son bastante graciosos y memorables, especialmente Q, pero son solo villanos secundarios que aparecen casi a la mitad de la serie. Podrán ser muy buenos personajes, pero ellos solos no alcanzan. Lo más cercano a algún momento emblemático fueron las nuevas transformaciones, y ya que las mencionamos, ese es el siguiente problema. Sin lugar a duda el punto más alto de popularidad de Daima fue en la presentación del Super Saiyajin 4, finalmente luego de muchos años una de las transformaciones más queridas formaba parte del canon de la serie. Al menos esto tuvo que quedarse en la memoria de la gente, pues no, o al menos, no tanto. Y no es muy difícil de explicar, esta transformación está peor llevada que la de GT en todos los aspectos. No voy a profundizar mucho en esto porque ya le hice un video en su momento, pero en resumen, no se había planteado previamente la posibilidad de que Neva despertara una transformación Saiyajin. El cambio de diseño sale de la nada, su existencia es irrelevante, puesto a que con el Super Saiyajin 3 ya le ganaban en poder a Goma y la solución fue pegarle con un libro en la nuca, y no se aprovecha para avanzar en el personaje de Goku, mientras que la de GT tuvo un planteamiento mejorable, pero planteamiento, a fin de cuentas, se ve así porque es la asimilación de los Aru. La transformación sí es importante para resolver la trama y le da algo de crecimiento personal a Goku por poder controlar finalmente el modo Osaru para no volver a hacerle daño a uno de sus seres queridos. Es que incluso su estilo de pelea más similar al de un mono, que era lo único propio que tenía, se pierde al momento que Goku vuelve a usar la fase de adulto, donde su forma de pelear es la misma de siempre. Es una versión venida a menos, y como tal, el paso del tiempo no le iba a sentar bien en el imaginario popular, por lo que quedó como un acontecimiento curioso, pero el referente al hablar del Super Saiyajin 4 es y seguirá siendo la versión de GT. Nos queda otra transformación, pero para explicarla mejor, vamos de una vez con el último punto, Dragon Ball Super. ¿Qué tiene que ver con Daima? Pues, todo. Desde que se anunció Daima todos nos preguntamos en qué parte de la historia se ubicaba. Puede que suene a poco, pero es algo que afectó a lo que podíamos esperar. Si era en la época post-Super Hero, no había forma de creer que un Goku que ya pasó por varias transformaciones desde Majin Buu tuviera problemas para vencer a tipos más débiles que Dabura, por muy nerfeado que estuviera. Al final, la serie se ubicaba poco después de la saga de Buu, pero la mayoría pensábamos que ambas series estaban conectadas, por lo que, durante su emisión, fue bastante común ver quejas de que la serie no respetaba elementos introducidos en Super. Además de que por la supuesta conexión de la serie se redujo el impacto de cosas mostradas en la serie,
como lo fue el Vegeta Super Saiyajin 3, ya que sí, fue algo muy sonado en su momento, pero, si esto conectaba con Super, le habían dado una transformación que lleva más de 10 años obsoleta, así que daba igual que se viera bonita, porque no iba a tener utilidad a futuro. Y uno podría pensar que bueno, actualmente ya sabemos que no se relacionan las series, entonces a día de hoy no tendría que haber problemas. Pero es todo lo contrario. Saber que Daima y Super no tienen relación entre ellas significa que la que menos le interese a la gente es la que va a ser descartada por el fandom, y como mostré al inicio, Super tiene una popularidad mucho mayor que la de Daima. Estoy seguro de que optaron por no decir nada sobre la continuidad por miedo a que menos gente viera Daima, pero al final les terminó jugando en contra, porque se llevaron quejas innecesarias. Y al descubrir que no había conexión entre ambas series, mucha gente perdió totalmente el interés en ver más de Daima, sin importarles que la serie terminó en continuará. Y al final, la serie en lugar de revitalizar la franquicia solo terminó alimentando el discurso de que esta ya debe terminar. Pero, ¿eso es verdad? Te hablo de ese tema en este video. Soy Ciruti, por fin terminó esta huevada.